quitarnos el tapabocas. Sean todas y todos bienvenidos a este subprograma Cada familia, una escuela. Un espacio para la formación. Esta vez en educación media general, media técnica, educación para adultos en todas las áreas de formación. Te saludo, compañero. Saludo para ti, Os, un saludo para todos allá en casa, unas buenas tardes que les deseamos en nombre de todo el equipo técnico y de producción de Vive TV que hace posible esta nueva modalidad de educación a distancia en tu programa Cada Familia Una Escuela de lunes a viernes de 10 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Y bueno, yo creo que todos en casa se estará preguntando quiénes somos. En primer lugar, yo soy Osleida Pérez. Me dicen por cariño Os y estoy aquí con mucha alegría y mucho entusiasmo para estar con ustedes acompañándolos en este primer ciclo escolar 2020-2021. En mi caso, mi nombre es José Leonardo Riera y estoy muy feliz de estar acá cumpliendo todas las medidas de prevención ante el COVID-19 para que ustedes puedan tener esta educación. Así que quédense en su casa, tomen todas las medidas de prevención como lo estamos haciendo nosotros acá en el estudio y de una vez vamos a entrar en materia con los aspectos educativos que tiene este programa para ti, para ustedes. Por eso vamos a ver cuáles son los acontecimientos notables, esas fechas históricas que nos caracterizan como venezolanas y venezolanos y lo hacemos con el siguiente material de efemérides. El 16 de septiembre de 1962 fallece a causa de un ataque cardíaco Antonio Arraiz, destacado poeta, periodista y novelista venezolano, recordado por sus cuentos de Tío Conejo y Tío Tigre, así como su papel como fundador del Diario Nacional. Antonio Arraiz nació el 27 de marzo de 1903 en Barquisimeto, Estado Lara. Aunque fue reconocido como novelista, poeta y por sus populares cuentos, tuvo especial participación en la política venezolana y muchas de las historias que escribió tienen un contenido satírico de la situación social de su país a nivel histórico. Y en este primer día de Cada Familia Una Escuela, me encuentro acompañada del profesor Jesús Aguilarte, docente en Ciencias Sociales, con la especialidad de Historia y Geografía. Él nos va a hablar con un tema muy importante y muy escuchado en estos tiempos, como es el tema de la educación a distancia. Adelante, profesor, bienvenido. Gracias, Os. Pido permiso para retirarme el tapaboca. Adelante. Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar trabajando el enfoque de la educación a distancia. En este sentido, vamos a conceptualizar lo que es la educación o lo que significa la educación a distancia. La educación a distancia no es más que otra cosa o está referido a un tipo o a un modo de educación donde ustedes estudiantes que están en casa no tienen que necesariamente estar en un salón de clase. Las bases de la educación a distancia son las siguientes: los docentes tutores, ustedes los estudiantes y el material de estudio. Ese material de estudio puede ser de manera digital y de manera en físico. De manera digital, todo lo relacionado con la TIC, la tecnología de la información, de la comunicación, y todo lo que son textos, videos y todo lo que se relaciona con la web. En el aspecto del material en físico, tenemos nosotros la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que son la colección Bicentenario, el material de la revista Tricolor o otro material que ustedes puedan utilizar de soporte para el proceso de enseñanza y aprendizaje. La característica fundamental de la educación a distancia son los medios de comunicación. Es decir, que la educación a distancia utiliza los medios de comunicación para ese proceso. De la misma manera, la educación a distancia se puede impartir en todos los niveles y modalidades. En Venezuela, tradicionalmente, el sistema de inicial, de primaria y de media general se desarrolla de manera presencial, pero motivado a la pandemia, al COVID, entonces
este año escolar vamos a comenzar con un sistema de educación a distancia. De la misma forma, vamos a lo que son entonces la historia de la educación a distancia en el mundo y Venezuela. La educación a distancia data desde el siglo XVIII, a partir de 1728, cuando la Gaceta de Boston en Massachusetts, el estado de Massachusetts, publica por primera vez una experiencia significativa de educación a distancia, de manera educativa y también de manera laboral. Los avances tecnológicos de los medios de comunicación han permitido que la educación a distancia vaya evolucionando en la medida que estos avances van evolucionando. Entonces tenemos, por ejemplo, la escritura. La escritura son estudiantes, las epístolas. Las epístolas son las cartas. Por ejemplo, el 6 de septiembre de 1815, el libertador Simón Bolívar en Kingston, cuando estaba realizando la Carta de Jamaica, entonces de una manera pedagógica, de una manera andragógica, quería proyectar cuáles eran las causas de la pérdida de la Segunda República. De la misma manera, la imprenta, cuando Gutenberg realiza el invento de la imprenta, entonces empiezan los libros. De la misma manera, entonces también la prensa escrita, el correo postal, es decir, la correspondencia, el teléfono inventado por Antonio Meucci, la radio, el fax, la televisión, el internet con los ordenadores y las computadoras, los teléfonos inteligentes y por último las tabletas. De la misma manera entonces vamos a lo que son los escenarios donde se puede dar la educación a distancia. Estos escenarios van en dos vertientes, un escenario relacionado con el tiempo y un escenario relacionado con el espacio. Si el escenario está relacionado con el tiempo, va a depender del momento en que interactúa la comunicación. Es decir, esta información puede ser de tipo asíncrona, que es en tiempo no tan real o en tiempo diferido, o de manera síncrona, que es en tiempo real. Y en relación al espacio, entonces la educación se puede proyectar de manera semipresencial y de manera a distancia, unimodal o bimodal, es decir, de una sola modalidad y de dos modalidades. De la misma forma, entonces, vamos a lo que son las fases de la educación a distancia. Como fase número 1 tenemos en Venezuela la educación a distancia con nuestro primer aprendizaje, se da en el INSE, por allá por los años en 1960, es decir, Instituto Nacional de Cooperación Educativa. Este INSE trascendió y en la actualidad, y gracias al proceso revolucionario, se convirtió en lo que se llama INSES, Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista, que en la actualidad está desarrollando un sistema online, un sistema a distancia y a nivel para los estudiantes de media general y para la formación laboral profesional. De la misma forma tenemos el ícono a nivel superior de la educación a distancia en Venezuela, que es la Universidad Nacional Abierta. A partir del 27 de septiembre de 1970 comienza esta modalidad, pero a nivel superior. Asimismo, por allá por los años 70, principios de los 80, el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, el IRFA, desarrolló un proyecto con la radio, es decir, con un medio de comunicación masivo para dar clases radiofónicas y también se hacían tutorías. En la actualidad, gracias a nuestro programa Cada Familia una Escuela, lo estamos desarrollando a nivel nacional con un medio de comunicación masivo. De la misma forma, también lo estamos haciendo gracias a la televisión, es decir, que ustedes están viendo en este momento su programa favorito educativo, Cada Familia una Escuela, que se proyecta a través, gracias a Vive TV. De la misma forma, entonces, vamos a la segunda fase. La segunda fase está relacionada a lo que son la multimedia. ¿Y qué es la educación multimedia? Es la combinación o la vinculación de la
informática o con los medios de comunicación. Aquí podemos poner de ejemplo claro y preciso un curso de inglés donde puedes utilizar la parte de informática y también materiales escritos, materiales en físico. De la misma forma, entonces, tenemos un sistema llamado e-learning que va conjuntamente con la telemática. ¿Y qué es el e-learning? El e-learning es una plataforma digital que permite la interacción de la información para el proceso de enseñanza y aprendizaje. También tenemos lo que es la telemática, que es la vinculación del dispositivo telefónico con la informática o el internet. Asimismo vamos a lo que es el Blended Learning. ¿Y qué es el Blended Learning? El Blended Learning es un sistema semipresencial, es decir, es una plataforma que se puede dar la información a través de la red, a través de la web, pero los estudiantes o los participantes tienen la particularidad de que pueden ir a una tutoría o a una asesoría a nivel institucional. Asimismo vamos a lo que es la enseñanza a través de la web 2.0, es decir, esa enseñanza es la manera a través de la web 2.0, a través de la información de plataformas digitales que me permiten interactuar con mis estudiantes, profesores, estudiantes. Tenemos la experiencia significativa de la Universidad Central de Venezuela y hay un proyecto desde el año 2000 en la Universidad Católica Andrés Bello, se llama UCA 2000. De la misma manera, entonces vamos a lo que son la fase relacionada a la telefonía inteligente, a la telefonía móvil inteligente, que puedes utilizar aquí lo que son los WhatsApp y la información de las videoconferencias, ya sea a manera de Zoom o a manera de lo que llaman el Skype. Y por último tenemos lo que son las REA, que son los recursos educativos abiertos. Esto tiene la particularidad que además de fomentar el proceso de desarrollo y aprendizaje docentes y estudiantes, permite que nosotros los docentes podemos realizar procesos de investigación. Pero también tenemos las MOOC, que como son siglas en inglés, proyectan una comunicación masiva digital. Hay aproximadamente 1.232 universidades conectadas de 23 países a nivel mundial y a nivel de Iberoamérica para desarrollar este proceso donde se dan cursos, talleres, especializaciones, maestrías y doctorados. De la misma manera, entonces, vamos a lo que son los principios de la educación a distancia. ¿Y cuáles son esos principios, queridos estudiantes, papá, ustedes que están en casa en este momento de pandemia? La autogestión. Los estudiantes deben gestionar o autogestionar ese proceso de enseñanza y aprendizaje y tener autocontrol de lo que estamos haciendo. Aquí también, como principio, está la autoevaluación. Esa autoevaluación me va a permitir a mí, como estudiante, verificar cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Vamos ahora a lo que significa una manera de ser exitoso para la educación a distancia. Tiene que haber lo que se llama la autodisciplina. ¿Y qué es la autodisciplina? Es lo que me va a permitir a mí registrar, sistematizar y ordenar toda la información. Aquí también es importante las asesorías o las tutorías de los docentes, es decir, los docentes protagonistas y garantes de este proceso. De la misma manera, entonces, vamos a desarrollar cuáles son los retos de la educación a distancia. Los retos de la educación a distancia en Venezuela principalmente tienen que seguir enfocados a la credibilidad. Es decir, que la educación a distancia tenga la misma credibilidad que la educación presencial. De la misma forma, entonces, está referido a la inclusión y a la equidad. Aquí, la educación a distancia tiene que llegar a todos los rincones de Venezuela y a todos los sectores, a los sectores más vulnerables, a los sectores rurales, indígenas, a los estudiantes con discapacidad, a las madres de casa, a los adultos mayores, a los privados de libertad. Asimismo, entonces, desarrollamos que un tercer reto. ¿Cuál es ese tercer reto en la educación a distancia? Que el elemento tecnológico sea masivo, que todos los participantes y protagonistas del elemento tecnológico puedan disponer de equipos tanto a nivel profesional como a nivel de todos los estudiantes.
Muchísimas gracias. Ahora vamos al video. Muchas gracias, profesor, por tan excelente explicación sobre la educación a distancia que ha tomado mucho auge en los últimos tiempos debido a la pandemia del COVID-19 que lamentablemente ha sufrido el mundo entero. Les recordamos a todos los que se encuentran en casa que si quieren profundizar en el contenido o ver nuevamente la clase, pueden ingresar a la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, www.me.gov.be, e ingresar directamente al enlace de Cada Familia Una Escuela o directamente a cadafamiliaunaescuela.gov.be. Y también les recordamos que estén atentos de nuestras redes sociales, la página, la red social del Ministerio de Educación @MPP y la página de Cada Familia Una Escuela @CadaFamiliaUnaEscuela para Facebook e Instagram. Y solamente en el Twitter pueden encontrarnos por Familia Escuela 1. Ya lo saben, estar atentos a nuestras redes sociales. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 103 que toda persona tiene derecho a una educación integral, permanente, de calidad y en igualdad de condiciones y oportunidades. Este derecho constitucional se le garantiza a nuestras y nuestros jóvenes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Acá en tu programa Cada Familia Una Escuela contamos con la profesora Lilian Salazar, la cual nos va a estar hablando de esas adaptaciones curriculares y también de las orientaciones no solamente para la familia, sino también para los estudiantes y los planteles educativos y servicios de esta modalidad. Muy buenas tardes, profesora. Bienvenida a su programa. Buenas tardes, José Leonardo. Permiso para retirarme el tapaboca. Adelante. Buenas tardes, familia venezolana. Es para nosotros un placer acompañarlos en el inicio del año escolar 2020-2021. Desde la Dirección General de Educación Especial, encabezado por la profesora Moraima Casola, le damos un fraterno y caluroso saludo a toda la familia venezolana, dispuestos en este momento a brindarle orientaciones, sugerencias y adaptaciones curriculares en aquellas actividades que así lo ameriten. Profesora, coméntenos cómo fue esa experiencia del periodo escolar anterior, en el cual en el tercer momento creo que se generó de alguna forma u otra mucho del saldo orgánico que hoy tenemos en la educación especial. Bueno, ciertamente, José Leonardo, nosotros queremos brindarle a la familia venezolana un abrazo fraterno por ese compromiso, por esa entrega, por esa disciplina de llevar a los hogares venezolanos ese contenido pedagógico planificado para ese momento educativo. Definitivamente ese trabajo articulado entre los liceos, las escuelas técnicas y los servicios de educación especial es la muestra del compromiso. Y qué más que felicitarlos e invitarlos nuevamente a trabajar articulado para garantizar la atención educativa integral de la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad.
Así es, pero para lograr ese trabajo articulado e integrado, yo creo que es importante que usted nos dé esas orientaciones generales, sobre todo para la familia. ¿Qué orientaciones tenemos para este periodo escolar? Bueno, vamos a hablar con la familia venezolana. Lo primero que tenemos que tener en claro es una comunicación efectiva, acuerdos y el consenso. Recordemos que estamos hablando de adolescentes. Cuando hablamos de adolescentes tenemos que tener en cuenta el respeto, la dedicación, la planificación en conjunto. Nosotros como padres no podemos asumir que nuestros hijos deben hacer exactamente lo que nosotros queramos en el momento. En este momento de pandemia, en este momento de organización de una educación a distancia, escuchar a nuestros hijos es la clave para una educación a distancia de calidad y por supuesto con los éxitos que esperamos lograr a través de ella. Por eso, desde el consenso vamos a organizar lo que es los hábitos de estudios, el momento de recreación, el momento de uso de la tecnología. Pero esa comunicación no nada más quedará en casa, también tenemos que comunicarnos con los planteles y servicios de la modalidad, con los profesores de las áreas de formación, con el profesor de orientación y convivencia, pues van a hacer ese enlace, ese engranaje perfecto para que esas orientaciones, esas actividades que salen desde los liceos, desde las escuelas técnicas y por supuesto desde los talleres de educación laboral, lleguen precisos, exactos a la población que estamos atendiendo y que estamos brindando la educación desde nuestros hogares. Excelente, profesora. Acaba de mencionar acerca de los servicios de la modalidad de educación especial. ¿Puede detallarnos cuáles son? Bueno, podremos hablar del Centro de Atención Integral para los estudiantes con autismo. También te puedo presentar el Centro de Atención Integral para las personas con deficiencia visual. Tenemos también el Centro de Atención Integral para los estudiantes con sordoceguera. Tenemos también el equipo de integración social. Imagínate todo lo que nosotros podemos hacer cuando estamos articulados, ¿no? También tenemos el Centro de Rehabilitación del Lenguaje, que es importantísimo. Las UPES y los SENDA, que es la unidad psicoeducativa y el Centro de Atención a las Personas con Dificultades para el Aprendizaje, allí tenemos un anclaje para garantizar que esas posibles necesidades educativas especiales sean atendidas desde estos servicios y acompañar a los profesores de las áreas de formación para que puedan desarrollar los estudiantes respetando su ritmo y su estilo de aprendizaje, todos los contenidos que son planificados por los profesores de las áreas de formación o de las especialidades ocupacionales. Excelente, y para respetar ese ritmo y esas actitudes de nuestros estudiantes, ¿qué orientaciones tenemos para ellos? Bueno, vamos a hablarles a nuestros jóvenes porque definitivamente el logro de todo este trabajo va a depender de esa comunicación perfecta con cada uno de ellos. Como mamá y como maestra podemos decirle, ustedes son hombres y mujeres del mañana. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que organizarnos. Un horario de estudios nos va a facilitar ese momento de aprendizaje. Si estamos de una manera desorganizada en nuestros hogares, todo se nos puede complicar. Desde el momento de ver nuestro programa todos los días a las 2 de la tarde, que es Cada Familia una Escuela, donde recibirán todas las orientaciones pertinentes, hasta la comunicación con nuestros profesores de las áreas de formación, es indispensable ese horario de estudio, ese horario de prestar atención a la clase y ese momento de realizar las actividades. Son dos etapas distintas, ¿ok? Importantísimo. Son ustedes personas independientes y autónomas, pero nunca está de más pedir el apoyo a nuestros padres, madres y representantes. Esa comunicación con nuestros estudiantes, con el resto de los compañeros, con nuestro profesor de las áreas de formación es fundamental. Eso nos va a permitir aclarar esas dudas que podamos tener en el momento de realizar una actividad. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Organización, rutina, fijarnos hábitos, establecer un espacio de estudio, una comunicación con nuestros planteles, con nuestro taller de educación laboral, si estamos en la escuela técnica igualmente, y esa organización desde el conjunto de personas que hacemos la intervención en este proceso educativo para garantizar la atención educativa integral. Lo importante es que no podemos pararnos.
que los contenidos que se van a ver los estudiantes integrados van a ser los mismos contenidos planificados para todos en el nivel de educación media. Y en las especialidades ocupacionales, por supuesto, esa comunicación entre el docente y el instructor. Bueno, profesora, creo que ya nos falta poco tiempo para que podamos dar las orientaciones muy rápidamente acerca de los planteles educativos y los servicios de la modalidad. Bueno, la dejamos allí para que lo haga a continuación. Organización, activación del personal de los servicios y articulación con los planteles del nivel de educación media. Excelente. Muchísimas gracias, profesora, por su participación en esta parte de educación inicial, que además vamos a tenerla de forma cotidiana, todos los días, no solamente en la mañana, sino también en la tarde, en la mayoría de los casos con nuestra profesora Lilian Salazar, pero también tenemos diversos especialistas que van a estar acompañándolos ustedes, los jóvenes estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Pero también sé que tenemos necesidades de tecnologías de información y de comunicación, y por eso yo quiero que nuestra compañera Oz nos hable acerca de qué tenemos hoy gracias a ese equipo y ese acompañamiento de Fundavic. Vamos a verlo. Me encuentro en el espacio TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Vamos a ver nuevamente un tema que hemos estado escuchando durante todo el programa de Cada Familia Una Escuela, y ese es la educación a distancia. Esta vez lo vamos a escuchar de parte de la ingeniera Vanessa Prieto, presidenta de la Fundación Bolivariana de la Informática y la Telemática. Adelante, ingeniera, la escuchamos. Hola, soy Vanessa Prieto, presidenta de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática Fundavit. Hoy vamos a conversar un poco acerca de la educación a distancia, en esta nueva realidad que estamos viviendo de pandemia sobre el COVID-19. A raíz del estado de alarma decretado en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias de orden social que ponen en riesgo la salud pública y que ha obligado al cierre preventivo de las escuelas, el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha adoptado las políticas educativas de todos los niveles del subsistema de educación básica a la modalidad de educación a distancia. En Venezuela, para nosotros es fundamental el derecho a la vida. No hay nada que esté por encima del derecho a la vida. La pandemia nos ha obligado a tomar medidas para preservar la vida de nuestro pueblo. Y, por supuesto, ha llamado a la cuarentena. Y nosotros quisimos garantizar al mismo tiempo del derecho a la vida el derecho a la educación. Para garantizar el derecho a la educación, la suspensión de clases fue presencial, no fue total. Por lo tanto, nos vimos obligados a recurrir a todas las estrategias de educación a distancia. Y en ese sentido utilizamos todas las plataformas, absolutamente todas, desde la plataforma virtual, la telefonía, la radio, la televisión, las plataformas impresas, absolutamente todas, más las iniciativas regionales de distintas formas que se han utilizado. Pero arrancamos con programas de televisión y programas de radio, construido desde el Ministerio de Educación con la colaboración de los distintos medios del Estado, tanto radiales como televisivos. De esta manera, el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro y el Ministerio de Educación han implementado un plan denominado Cada Familia Una Escuela, basado en planificaciones pedagógicas, a través de la cual se activan las modalidades de educación a distancia utilizando los medios disponibles en los municipios y en los contextos educativos. Vamos a ver cómo se aplica esto. La continuidad educativa a través de diversas plataformas comunicacionales no han estado limitadas solamente a lo virtual e incluye una gran variedad de medios, tales como telefonía, mensajería de texto y llamadas, televisión abierta, radio, redes sociales e internet, comunicación vía WhatsApp, biblioteca digital, correo electrónico, además de las iniciativas regionales que han permitido contextualizar las estrategias de acuerdo a la disponibilidad de cada circuito de las zonas educativas.
Con toda esta información de la educación a distancia, sabemos que hay mucho que aprender. Ahora, los invito a conocer un poco más de esta modalidad de educación a distancia. La educación a distancia se concibe como una forma de enseñar en la cual los estudiantes no requieren estar físicamente en el lugar de estudio y busca alcanzar una formación integral basada en las dimensiones del ser, conocer, hacer y convivir. Una de sus principales características es que se encuentra mediadas por las tecnologías de información y comunicación, que incluyen una gran variedad de medios para enviar y recibir los materiales de apoyo. Entre sus principales beneficios se destacan la flexibilidad. Los estudiantes acceden a los contenidos y a las clases desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Aprendizaje colaborativo. Los estudiantes aprenden tanto de sus maestros como de sus compañeros y su familia. Autonomía y responsabilidad. El estudiante desarrolla la autonomía y responsabilidad, ya que elige cómo estudiar adaptado a su tiempo. Enseñanza enfocada en los alumnos. Los estudiantes son protagonistas de su educación en el marco de un aprendizaje activo y participativo. La educación a distancia en estos momentos de emergencia en nuestro país se ha enfocado en fortalecer las familias y su entorno de aprendizaje y en los maestros y las maestras como guías y apoyo a esta familia. En esta modalidad, la presencia del docente no desaparece, pero sí asume un nuevo rol, que es el de orientar, guiar y transformar ese proceso de asimilación del conocimiento por parte del estudiante. El docente asume una nueva responsabilidad y es la de encontrar cuáles son los elementos que estimulan el aprendizaje del estudiante. El docente, tanto en la educación a distancia como en la presencial, es un mediador del proceso y se asegura de que el estudiante progrese en su aprendizaje o lo desarrolle. El docente mediador fija las metas y objetivos de aprendizaje y orienta su consecución, organiza y dirige el ritmo del curso y genera responsabilidad y disciplina. Diseña el proceso formativo orientado a proponer estrategias basadas en la interactividad, con el fin de lograr que todos los estudiantes participen en el proceso formativo. El docente mediador hace de intermediario entre los contenidos y el estudiante, ofreciendo ayuda para que el estudiante descubra los significados compartidos a través de dichos contenidos, además de diseñar la evaluación de los aprendizajes para identificar el nivel de logro de las metas u objetivos propuestos. Y así llegamos al final de este espacio. Los invitamos a seguir actualizándose acerca del tema de la educación a distancia, investigar sus estrategias, sus contenidos y por supuesto a investigar todo el material que tenemos en la página web de Cada Familia Una Escuela, así como también en su programa de televisión. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniera Vanessa Prieto, por tan excelente explicación y cómo se abordan las tecnologías para la educación a distancia, que ha tomado tanto auge en los últimos tiempos debido a la pandemia del COVID-19 que tanto nos ha afectado y no solo a nosotros, sino al mundo entero.
a cuidarse y a protegerse en casa. Y bueno, lamentablemente hemos llegado por el día de hoy al final de nuestro programa Cada Familia, una Escuela. Les recordamos a todos ustedes que están en casa que si quieren ver todas las clases que hemos visto o profundizar en alguno de los contenidos, tenemos un canal de YouTube especial para eso. ¿Cuál es? Cada Familia, una Escuela Oficial en YouTube. Así es, y nosotros no podemos dejar que ustedes se vayan sin que nos conectemos antes a través de nuestras redes sociales. El distanciamiento social para cuidarnos, pero las redes sociales para acercarnos. Por eso te ofrecemos @MPPeducación en Twitter, Instagram y Facebook. En el caso de Cada Familia Una Escuela, te ofrecemos en Instagram y Facebook @CadaFamiliaUnaEscuela. Y en el caso particular de Twitter, @FamiliaEscuela1. Y no se olviden de profundizar en los contenidos y contactar nuestra página web www.me.gov.be y dirigirse al enlace de Cada Familia, una Escuela. Queremos estar allí muy cerca de ustedes, así que pueden subir sus fotos y videos con el hashtag Cada Familia Una Escuela para que nosotros podamos mostrarlos acá en su programa de forma diaria y permanente. Sí, y bueno, recuerden que estaremos de 10 a 11 y... de 2 a 3 de la tarde. ¿Por dónde, José Leonardo? En tu programa Cada Familia, una Escuela. Hasta mañana. Chao, chao.